Pues primero que todo quiero agradecer al presidente del Senado por darme la oportunidad de hablar en este recinto. Mi nombre es Francisco Javier Vera Manzanares. Soy líder ambiental. Hoy yo vine en representación de mi grupo Guardianes por la Vida para que tomemos conciencia del daño que hemos hecho al medio ambiente. Les pido que como senadores de la República sean gobiernos y senadores que legislen para la vida. Conciencia ambiental ni siquiera es un tema, por ejemplo, alejado al sentido común, es simplemente por priorizar a la vida, ¿cierto? Por privilegiar a la vida y ponerla en el centro. El planeta Tierra representa toda una conexión, digamos que sin fronteras. Cada ecosistema es importantísimo, es que el planeta es magnífico. Si nosotros alteramos un sistema climático, rompemos totalmente con el planeta. Entonces hay que entender que el planeta tiene unos ciclos biológicos de la vida y que hay que protegerlos, hay que dejarlos quieticos. Muchos, por ejemplo, niegan el cambio climático, otros no toman acciones, ¿pero por qué? Por sus intereses individuales. Yo ni siquiera considero que inicie siendo una activista, pues un poco como por el contexto en el que vivo y vivía antes de pequeño, un poco como alrededor de los patos, de las gallinas, de las cabras, precisamente del río, de la montaña, como lo es Villeta. Entonces se piensa que Bogotá es urbano, ¿cierto? Pero en realidad el 70% de esta es rural. Entonces como que esa biodiversidad a la cual yo tuve acceso de pequeño, como que me ha servido bastante. Guardianes por la Vida es una iniciativa, es un movimiento ambiental de niños y de niñas que buscan incentivar a la ciudadanía la conciencia ambiental. Siempre ha estado dirigido desde el territorio, desde la calle. Entonces nosotros iniciamos con una movilización de 6 niños. Y bueno, dimos un discurso en la plaza, y luego continuamos haciendo sembratones, por ejemplo. Hicimos 2, una en Pamplona con 420 árboles y otra en San Juan de Río Seco, precisamente con 50 árboles, también como por un trabajo social y ambiental. Porque Guardianes no solo es como ese movimiento ambiental, sino también obviamente tenemos en cuenta otros sectores. Luego empezamos a hacer incidencia política ya a nivel territorial. Al mismo tiempo, pues la separación de los residuos sólidos, vemos como la contaminación, la basura se está acumulando en los caños y están siendo afectados animales de la calle y nosotros mismos estamos siendo afectados por esto. Por favor, separemos los residuos desde nuestras casas, como ya lo hemos aprendido desde Guardianes por la Vida. Cuando realmente tú cuidas es cuando tú conoces, ¿cierto? Si yo no conozco totalmente Bogotá, si yo no conozco su territorio, si yo no conozco a fondo sus problemáticas, ¿yo cómo voy a decir que vengo a defender a Bogotá de esto? No, para cuidar hay que conocer y amar. Pero también debemos pensar ese concepto de cuidado no solo cuando conocemos o no, sino que realmente nos debemos cuidar entre nosotros. Obafinzuca fue el nombre que le dimos al proceso que denominamos pacas y huertas del Tintal. Este es un término que hace referencia en lengua muisca al germinar y también con el renacer y el brotar de esta situación que queremos con la comunidad de, pues, educarlos ambientalmente para que pues minimicen su huella ecológica, sean conscientes y pues puedan afrontar la emergencia climática. A raíz del aislamiento, muchas personas se vieron en casa sin posibilidad de hacer acciones frente a la emergencia climática. Se armó una convocatoria con vecinos del sector, del Tintal y Tierra Buena, para generar acciones que pudieran, digamos, mitigar ese tema de sentirse encerrados sin nada que hacer, viendo cómo pues, los estados no reaccionan. Este proceso de pacas inició a mitad de año. Esto consiste en armar un cajón, justo como este, que estamos viendo. Lo armamos y lo rellenamos primero con una capa de material vegetal seco. Después de esa capa vamos poniendo varias capas de residuo orgánico, como si fuera una lasaña, capa tras capa. Porque aparte de que se usa el residuo orgánico, que es algo que nunca se va a acabar, no genera contaminación hacia la naturaleza, al contrario, ayuda. Por otro lado, iniciamos una huerta comunitaria con las maticas que habíamos sembrado desde la pandemia. Cada quien en casa cogió su semillita, la puso en la tierra y eso fue germinando y ya para mediados de mayo, al lado de las pacas, empezamos a plantar la huerta.
El suelo que está al lado de la ronda del río en este sector de Bogotá, durante todo el ciclo pasado lo único que hicimos fue desecarlo, llenarlo de escombros, llenarlo de basura, sembrarle árboles no endémicos, precisamente para que cuando la ciudad creciera ya se pudiera construir. A raíz de la sentencia del río Bogotá, pues se recuperó una zona de terreno que son unas zonas de protección hídrica. Desafortunadamente la recuperaron, hicieron el movimiento de tierra, pero aún no tiene plantación arbórea. Como activistas ambientales que estamos intentando entender lo que eran nuestros ancestros y cómo miraban esta visión del agua, pues es muy importante resaltar que el río es vida, ¿sí? El río está vivo, el río, a pesar de tener todos esos metales pesados y esa carga de contaminación, sigue transmitiéndole a uno esa ancestralidad y ese poder. La idea es recuperar suelo de los sectores que están deteriorados aquí a orillas del río. Es la lucha que se da y esa es la idea y la intención de todas estas acciones, cambiar esa visión de que el río no es nomás para cruzar al otro lado, para que pasen los productos, los barcos, sino que hace parte del poder de la naturaleza que siempre ha existido acá en Colombia. La idea y el interés precisamente de cuidar es que eso no sea como un compromiso obligatorio, como un requerimiento que porque en el trabajo yo cuido, entonces solo cuido hasta acá, pero ya después no, sino que sea una cosa desde el diario vivir, no solo cuidar y protegernos de lo negativo, sino cuidar lo positivo, que casi siempre es lo ambiental, lo natural, pues está precisamente sin mayor atención por parte nuestra. Con mi pareja nos dimos a la gran tarea de criar 2 hijas, entonces eso es una meta superior a cualquier otra cosa. Con ellas lo que hemos hecho más que todo es intentar darles una crianza humanista. Desde la perspectiva ambiental, desde muy pequeñas están en el Club de Ciencias del Jardín Botánico, los residuos en casa, el tema del calentamiento global, emergencia climática, y pues por ende ellas son el legado que le pienso dejar al universo, que es pues la espiritualidad que ellas manejan y el respeto por todas las formas de vida. Más allá de que sean profesionales, que viajen, que estudien, que se porten bien, pues que realmente el cuidado que yo les brinde sea para que las siguientes generaciones tengan aún un mejor cuidado. Hoy en día, en la localidad de Kennedy y en Bogotá, muchos me reconocen y me llaman la mamá de la vaca. Y eso tiene que ver con la historia de la recuperación, el humedal La Vaca. Un humedal que en su totalidad había desaparecido para la faz de la tierra. Este es un humedal que en su totalidad fue cubierto por escombros, basuras, rellenos, que luego se convirtieron en barrios. Pero también dentro de esos escombros, dentro de esas basuras, pululaba aún el agua, impactada obviamente por toda la contaminación, y se habían convertido en aguas putrefactas. En su momento era un sitio estratégico para la zona franca en Bogotá. Pensaban y hablaban del humedal, pero la mirada era otra. Pero a nosotros sí nos despertó la curiosidad del tema ambiental. Personalmente yo decía, ya me explicaron que era un humedal, y eso le despierta a uno la ilusión de volver a tener esos espacios verdes bonitos. Entonces la pregunta al distrito, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se va a hacer? Y empezamos a trabajar el rescate de nuestro humedal en un grupo de mujeres diciendo, así puede ser poquito, pero juguémonosla. Y el distrito tendrá que responderle a la gente que estamos ahí. Y durante los 2 meses, con mis mujeres, bitácora en mano, una libreta en mano, y tome nota, climática eran las que estaban surgiendo y germinándonos ahí. Efectivamente, eran semillas que por muchísimos años permanecieron esperando unas manos que llegaran a salvarlos. Y es así como el grupo de mujeres nos convertimos en ese banco de semillas, salvando estas semillitas. Y esa vegetación que nos germinó ha servido para mantener el litoral alrededor del espejo del cuerpo de agua y a todo lo que es ecosistemas. Nos ha servido también el ejemplo para mirar que los niños que con nosotros hacían la tarea de acompañarnos en esa lucha, ellos conociendo que era el humedal, nace el grupo Guardianes del Agua. Los niños se enamoraron de ese proceso cuando las máquinas excavaban, aflora los acuíferos y era agua limpia. Entonces a los niños eso les llamó mucho la atención. Luego empieza a germinar la vegetación acuática que el agua misma la venía trayendo. Y es por eso que nuestros guardianes del agua se especializan en estar pendientes de que cada día la calidad del agua mejore, porque es que el ecosistema se debe respetar. Y es tan importante para el planeta entero, para Bogotá,
Porque recuerde que el sector se desarrolló y creció sobre lo que era una laguna. Y si tú no conservas un espacio donde el agua subterránea que sostiene la mole de cemento en pie siga surtiendo, siga llevándole agua a esos acuíferos, pues tendríamos una catástrofe porque tendríamos hundimiento y agrietamiento de estas viviendas. Por lo tanto, los humedales surte los acuíferos y mantiene la mole de cemento que es nuestra bella ciudad en pie. Es ahí donde se le hace entender también a los vecinos por qué es importante que ellos apropien el humedal como suyo y lo ayuden a defender. El cuidado no nace en que yo solamente me cuide, empieza desde mí, pero el cuidado también está en lo que yo cuido y cuando cuido mi entorno. La manera de estar juntos es cuidándonos ahora, en este momento, cuidando los elementos que son tan importantes como el aire, el agua. La familia, el hogar y el amor. Sí, yo creo que el cuidado va más que todo en eso. Y protegernos de lo negativo, sino cuidar lo positivo que ya existe, que casi siempre es lo ambiental, lo natural. Conviviendo en paz, conviviendo con empatía realmente, conociendo al otro, y hay que no solo quedarnos en las palabras, sino poder aplicar para estar juntos.